La palabra disciplina ha dejado de ser algo bueno y necesario para la iglesia y se ha convertido en algo totalmente negativo. Cuando se habla de la disciplina de la iglesia, muchos piensan en castigos, en sanciones. Muchos creen que la disciplina es una prueba que tiene un lapso de tiempo de 3 meses, de 6 meses de duración o hasta de 1 año, dependiendo de la falta cometida o del tiempo que el pastor decida ponerle a la persona. Pero eso no es disciplina. Entonces, ¿qué es la disciplina de la iglesia? La disciplina es corrección. ¿Y qué es lo que vamos a corregir? La Biblia lo dice, el pecado. ¿Cómo debemos hacerlo? La Biblia también lo dice, en amor y con mansedumbre. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque somos miembros de un cuerpo y debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Para qué debemos hacerlo? Para mantener la santidad de la iglesia y para ayudar al hermano o hermana que haya pecado. Durante mucho tiempo se ha aplicado una disciplina que no es bíblica. En realidad, lo que se ha hecho no es la aplicación de una disciplina, sino la aplicación de un castigo, de una sanción, incluso de una condena. Dice la Biblia en Hebreos 12 que al que Dios ama, Dios disciplina. No dice que al que Dios odia o aborrece, a ese es al que Dios sanciona o castiga o condena. Lamentablemente, muchos no disciplinan bíblicamente, sino que condenan a los miembros de la iglesia. Y lo peor es que lo hacen desde el rencor, desde el odio, desde la ira o la rabia, o para imponer de alguna manera el control o el dominio sobre la iglesia. Dicen cosas como estas: al que yo vea o me entere que está visitando otra iglesia, lo meto en disciplina. O este hermanito ya me tiene harto. Si me llega a contradecir o a refutar o llega a diferir conmigo cuando yo esté predicando, lo pongo en disciplina delante de toda la iglesia. O déjalo quieto, que estoy que lo pongo en disciplina. La disciplina debe aplicarse desde el amor y no desde un momento de rabia. La motivación para aplicar la disciplina debe ser el amor y el deseo de que ese hermano al que se está disciplinando sea restaurado y sea beneficiado espiritualmente. El hermano debe sentirse amado a través de la disciplina. No debemos hacer que se sienta odiado, menospreciado ni rechazado. Sentar al hermano en la última banca de la iglesia, prohibirle que participe de la cena del Señor hasta tanto culminen los 6 meses que le metieron de disciplina, después de haber sido perdonado por la iglesia y por Dios, impedirle que dirija una oración o un cántico, y no estoy hablando de que lo pasen al púlpito, sino que desde allí abajo, sentado en la banca, le reparten oraciones a todos menos al hermano que está en disciplina. Ninguna de esas cosas que acabo de mencionar corresponden al patrón bíblico. Usan la disciplina como amenaza para someter a los miembros de la iglesia, diciéndoles, por ejemplo, que el que no esté de acuerdo con alguna orden dada, lo meten en disciplina. Pero la disciplina no es para someter, ni para castigar, ni para humillar. Decirle a un hermano que está en disciplina hasta nuevo aviso es una disciplina autoritaria que no es bíblica. Otros aplican un tipo de disciplina silenciosa, que es cuando no le dan ninguna actividad en la iglesia a la persona, pero nada de eso se ajusta a lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 18 del 15 al 20, Jesús establece el proceso disciplinario, el cual se divide en 3 pasos: confrontación privada, confrontación en grupo y confrontación eclesiástica. Y el deseo en cada uno de esos 3 pasos debe ser el de ganar a tu hermano a través del arrepentimiento de su pecado. La disciplina es esencial para mantener la santidad de la iglesia. Dice Mateo capítulo 18, verso 15, que si tu hermano peca contra ti, y aquí se dice que los mejores manuscritos omiten la palabra contra ti, ya que si, por ejemplo, tú ves a un hermano que le roba o le miente a otro hermano, entonces tú no le puedes decir nada porque no pecó contra ti, porque no fue a ti a quien le robó o quien le mintió. Es por eso que los mejores manuscritos dicen, si tu hermano peca y ya, no importa si no peca contra ti, tú no puedes decir, eso no me incumbe o eso no es mi problema, porque no pecó contra mí, yo no tengo nada que ver allí. No, tu responsabilidad es confrontar al hermano
y corregir el pecado, independientemente de que haya pecado contra ti o no. Pero de igual forma, la palabra contra ti tiene sentido entendiendo que todos conformamos un cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro del cuerpo recibe honra, todos los demás miembros se gozan con él, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, aquí está hablando de pecados escondidos, de pecados que no se confiesan, es decir, es un pecado que el hermano no está reconociendo y que no está confesando, sino que se mantiene en ese pecado. Y el propósito de confrontar a ese hermano que ha pecado es de restaurar a ese hermano. No debemos hacerlo con un espíritu de superioridad como si nosotros fuéramos mejores que el hermano que ha caído. Debemos hacerlo con un espíritu de humildad, sabiendo que nosotros también somos carne. Entonces, si tu hermano peca, no es que vayas y se lo cuentes a todo el mundo. Ve y repréndele estando tú y él solos. No hay necesidad de divulgar el pecado o la falta. Nadie tiene por qué enterarse, ni siquiera el pastor tiene por qué saberlo. El texto dice, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice, ve y díselo al pastor o a alguien más. La idea es que el hermano pueda arrepentirse, y si lo hace, pues todo termina allí. El proceso de la disciplina comienza de una forma privada. Primero es uno a uno, en privado. Ese es el primer paso. Pero ¿qué pasa si el hermano se rehúsa a escucharte? Entonces, allí sí la Biblia te autoriza a que busques a uno o dos y le cuentes lo que solo tú sabes. Pero no es para decirles, les cuento esto para que oremos por el hermano. Porque luego van esos dos con el mismo cuento a decirles a otros dos más, ya saben hermano, les cuento esto es para que estemos orando por el hermano. Y así va hasta que todo el chisme se ha regado y toda la iglesia y hasta medio barrio lo sabe. La idea de buscar a uno o dos es para tratar de conseguir el arrepentimiento del hermano que ha pecado. El fin de todo este proceso es ganar al hermano, no es castigar al hermano, porque eso sería totalmente contrario a lo ordenado por Dios en su palabra. Si te escucha, es decir, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, ve con uno o dos que te sirvan de testigo para que él vea que no eres tú solo, que ya no eres tú solo el que quiere que él se arrepienta, sino que ahora son tres que desean que él se arrepienta de su pecado. Y si sucede que los escucha a ti y a los otros dos que fueron contigo, pues entonces allí terminaría todo y no hay necesidad de hacer eso más público. Pero ¿qué pasa si aún así no los escucha? Bueno, dice el verso 17 que debes decirlo a la iglesia, pero no para que la iglesia comience a murmurar o a chismear sobre el asunto, sino más bien para que toda la iglesia se una al mismo propósito que es el de ganar al hermano. Ahora vemos que lo que comenzó con una sola persona pasó luego a tres y ahora ya pasó a toda la iglesia. Pero si el hermano aún así permanece sin arrepentirse, dice el mismo verso 17, que lo tengas como gentil y publicano, es decir, trátalo como a un inconverso. Eso da a entender que es posible que esa persona, habiendo recibido múltiples intervenciones por parte de la iglesia y habiendo permanecido en su estado de pecado y en su falta de arrepentimiento, muy probablemente esa persona no sea un verdadero convertido o un verdadero creyente. O sea que la disciplina de la iglesia muchas veces actúa como filtro para saber quién es un verdadero convertido y quién no. Sin embargo, la excomunión no es algo irreversible, porque si la persona se arrepiente de su pecado, debe ser restaurada a la comunión de la iglesia. El último paso es la expulsión de la persona que rehúsa arrepentirse de su pecado. Jesús dice, tenle por gentil y publicano. Eso no quiere decir que lo tratemos mal o con desprecio, sino tratarlo como si no perteneciera a la comunidad de los redimidos. Y lo que necesita esa persona es que se le predique el evangelio, porque no lo conoce, al igual que un inconverso. Si un hermano no responde a los llamados de uno, a los llamados de dos o tres, y finalmente al llamado de la iglesia, esa persona debe quedar excomulgada o expulsada de la comunión de la iglesia. Pero eso es todo un proceso, no es algo de un día para otro. Es un proceso que debe hacerse con paciencia y con humildad. Uno de los propósitos de la disciplina es que el hermano o la hermana
sea beneficiado espiritualmente. El propósito de la disciplina es el de beneficiar, no perjudicar al hermano que ha pecado o cometido una falta. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es el fin de la disciplina aplicada? Que el espíritu de ese hermano sea salvo en el día del Señor. El texto no dice que el hermano sea entregado a Satanás para que su espíritu se vaya al infierno. Y según Mateo capítulo 18, verso 15, ¿cuál es el fin o el propósito de aplicar la disciplina a tiempo? Es ganar a tu hermano, el texto lo dice. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Ese es el fin o ese es el propósito de la disciplina. La disciplina debe obrar para bien del hermano que está siendo disciplinado. La disciplina aplicada a tiempo protege al hermano de mayores consecuencias. Es necesario que ejerzamos la disciplina bíblicamente. La disciplina no es algo que le corresponde únicamente al pastor. No es la función del pastor aplicar la disciplina. Quien debe aplicar la disciplina es toda la iglesia, y no solo el pastor, como si el pastor fuera el único responsable de confrontar y de aplicar la disciplina. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir donde el hermano que está en pecado y confrontarlo. No es responsabilidad de una sola persona, sino de todos.